Dios le bendiga a cada uno. Nos encontramos en esta oportunidad con pastores de la delegación del Ecuador que sirven aquí al Señor en nuestro Perú. Tenemos a nuestro pastor Sebastián Molineros, que se encuentra en la iglesia Ian Jesús Trujillo, a nuestro pastor Fernando Calderón, que está en la congregación de Huaycán, a nuestro pastor Ismael Zumba, que sirve al Señor en Nuevo Cajamarca, y nuestra hermana Tami Zambrano. Dios me lo bendiga. Vamos a estar tratando en un conversatorio acerca de la doctrina de Dios. Muchas gracias, mis apreciados hermanos. Es un gusto poderlos saludar en este precioso día de convención que nosotros estamos disfrutando aquí en la ciudad de Trujillo, una ciudad fresca conocida como la eterna primavera, así se la conoce. Entonces, en esta tarde lo que nosotros queremos compartir con ustedes es un tema doctrinal, netamente doctrinal, porque muchas veces hay personas que dicen, pero ¿por qué ustedes bautizan en el nombre de Jesús? Ustedes no invocan al papá, no invocan al hijo. ¿Y por qué? O sea, eso llama mucho la atención realmente de que la Iglesia Apostólica bautice en el nombre de Jesús. Ahora, si nos ponemos a hacer un diálogo sobre este tema es porque es trascendental, es muy importante. De esto depende incluso, yo me atrevería a decir, entre la vida y la muerte. Porque si yo me bautizo de una forma incorrecta, mis pecados no han sido perdonados. ¿Cómo debo yo de bautizarme para que mis pecados sean perdonados? ¿Qué dice mi pastor de Nueva Cajamarca? ¿Qué opinas tú? Si yo no me bautizo en el nombre de Jesús, ¿qué pasa con mi vida? Amén. Bueno, un saludo para todos, a los que nos están viendo también en este canal. Bueno, en cuanto a su pregunta, si nosotros vamos bíblicamente, ¿no? La Biblia dice en Hechos 38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Okay? Entonces, y el que nos salva es el nombre, porque si nos vamos a Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Mira, mi hermano pastor, sumamente interesante lo que tú acabas de decir, pero hay algo que nosotros en este momento podríamos analizar. Fíjate que, qué sé yo, el 80-90% de la población que conoce de Dios dice que hay que obedecerle a Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dijo que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros tenemos que obedecerle a Pedro? Si Hechos 2:38 el que habló fue Pedro. ¿Por qué, mi hermano Fernando? ¿Por qué tenemos que obedecerle a Pedro? Bueno, hermano Sebastián, Dios te bendiga, hermano compañero, a tu esposa, hermana también, que está en este día aquí en esta convención. Creo yo que, hermano, el bautismo es un tema muy importante, tan importante que el Señor Jesucristo no solo mandó a que se bauticen, sino que dio los pasos fundamentales y necesarios para que la persona lo pueda hacer, inclusive dándonos ejemplos. Y cuando la pregunta que nos haces, ¿por qué es tan importante obedecer? Si estamos obedeciendo a Pedro o a Jesús, yo como lector de la Biblia, estudioso de la palabra de Dios, considero que Pedro en ningún momento estaba en contra del mandamiento de Jesús, ni Pedro ni los discípulos, porque todos ellos estaban en obediencia al mandamiento de Jesús. O sea que Pedro no estaba en desobediencia. Pedro hizo lo que Jesús le mandó que haga. Eso lo confirma en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 42. Pedro ahí le dice, el Señor nos mandó que predicásemos que en el nombre de Él es que hay perdón de pecados. Entonces, Pedro lo que está haciendo es referencia a que Jesús les mandó a que bauticen en su nombre. Por eso dice, y de Él, o sea, de Cristo, dan testimonio los profetas y la ley, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús, porque Mateo 28:19, eso era lo que Jesús les mandó, que bauticen en el nombre de Él. Súper interesante. Y mira, lo bueno de esto
es que lo que tú acabas de decir no es porque se te ocurre, sino porque la palabra lo confirma. Correcto. O sea, eso nos permite saber que nosotros estamos en lo correcto porque la palabra lo confirma. Pero mire, hay gente, si nosotros nos vamos a las calles, a los parques, a diferentes lugares, saben decir, pero Pedro, lo que pasa es que fue un hombre mortal. Dice, Pedro además de ser un hombre común y corriente, se equivocó tanto que incluso lo negó. Dice, si lo negó haberlo conocido, que no sabía quién era él. Además de esto, en un cierto tiempo, el Señor Jesús lo reprendió duramente. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres un estorbo. No pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. Entonces, si todas esas palabras, esos conceptos había de Pedro, ¿por qué nosotros tenemos que obedecer lo que Pedro dijo? Se me ocurre algo. ¿Será que realmente Pedro se equivocó? Mira, si nosotros vemos la Biblia, si nos ayuda mi hermana en Mateo capítulo 10, vamos viendo, 10, el verso 19 y 20. Escuchemos qué dice allí. Mateo capítulo 10, si no mal recuerdo, ese es un pasaje muy interesante. 19 y 20. Sí, Dice, mas cuando os entregué, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. o sea, ese pasaje de la Biblia me da a entender que el apóstol Pedro no fue el que habló, porque recordemos que allí Pedro estuvo en una situación muy, yo pienso que trascendental en la vida de él. ¿Por qué? Porque hacía pocos minutos, pocas horas, que él había sido lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces no fue Pedro el que habló fue el mismo Dios a través de Pedro. Se confirmó que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Es lo que nosotros podemos. No sé si tengas algo que decir. Claro, hermano, mire, además de esto, los que piensan que Pedro se equivocó o que no obedeció, están en una total contradicción, porque la Biblia nos dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, dando a entender que los discípulos en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? Porque estaban en obediencia total. De lo contrario, nunca hubiesen recibido el Espíritu Santo. Y además, la gente de aquella época, los judíos, amenazaron a los discípulos para que en ninguna manera predicasen ni enseñasen a hombre alguno en ese nombre. Y les prohibieron totalmente que no prediquen ni enseñen, ni siquiera hagan nada en ese nombre. Y les amenazaron inclusive con matarles, apedrearles o encarcelarles. Pero el apóstol Pedro dijo, no podemos dejar de decir ni hablar lo que Él nos ha mandado. Y inclusive los confrontó y les dijo, es necesario obedecer a Dios o a los hombres. Oiga, mi hermano, ahí me surge una pregunta sumamente interesante. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que ha sido bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Será que ellos pueden volverse a bautizar? ¿Qué dice mi hermano? ¿Podrán volverse a bautizar? Claro que sí, porque como dice en Hechos 2:38, ¿no? Nos dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo creo que toda persona que, ha sido bautizada en 3 nombres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo creo que sí puede ser bautizada en Jesucristo, porque le es revelado su nombre, le es revelada su verdad, por lo cual procede al arrepentimiento de su pecado, que ha sido bautizarse en 3 nombres y bautizándose por ende en el nombre de Jesucristo. O sea que si hay esperanza, ellos pueden volverse a bautizar. ¿Hay algún texto bíblico que nos confirme eso? Me parece interesante Hechos capítulo 19 del 1 al 5. ¿Qué dice mi pastor? Para acotar ahí, recordemos que Pablo se acercó a unos discípulos de Jesús y les preguntó, ¿ustedes en qué nombre fueron bautizados? Y él le dijo, nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de Juan para arrepentimiento. Y entonces le dijo, no, ese bautismo de Juan fue para arrepentimiento. Ahora hay otro bautismo en el nombre de Jesucristo
y dice que todos los discípulos se bautizaron creyendo en el nombre de Jesucristo y recibieron el don del Espíritu Santo. Entonces hay personas que conversando me dijeron, pero yo puedo ser bautizado nuevamente. Le digo, sí, si hay oportunidad, porque como escuchamos que si se le ha revelado el nombre de Jesús, puede bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y ser salvo. El Espíritu Santo solamente se lo recibe, aprovechando que estamos en la convención, cuyo lema que nosotros tenemos es ser llenos del Espíritu Santo. Uno puede recibir el Espíritu Santo solamente bautizándose antes, durante o después. ¿Cuándo uno se recibe el Espíritu Santo, mi hermano Calderón? Bueno, encontramos en la Biblia un caso muy ejemplar que Cornelio y los que se habían reunido en su casa, ellos fueron llenos del Espíritu Santo aún antes sin bautizarse. El requisito para eso fue creer, porque si ellos creyeron cuando Pedro les estaba hablando acerca de Jesucristo y del bautismo en su nombre, dice que ellos estaban atentos, escuchando, creyeron y recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Lógico que el Espíritu Santo lo guía al creyente a una vida en santidad, en pureza. O sea, aunque no haya sido bautizado, pero estoy seguro que el otro paso que la persona da es el bautismo. Es el bautismo. Pero algo muy importante, que lo que el hermano hablaba acerca del bautismo de los que ya habían sido bautizados. Es muy importante que estos discípulos posiblemente, habían escuchado el evangelio de Apolos, porque Apolos estaba predicando en Éfeso. Apolos era un varón de Egipto, que era conocedor de las Escrituras. Dice la Biblia que era natural de Alejandría, que es Egipto, correcto. Y este hombre era poderoso en cuanto al conocimiento del Antiguo Testamento, pero no conocía el bautismo de Jesús, solamente conocía el bautismo de Juan. Aunque Juan también había recibido la orden de bautizar, pero Juan no bautizó en ningún nombre. Hay quienes dicen que Jesús se bautizó en el nombre del Padre y del Hijo. No, si ustedes analizan la Biblia, o todas las personas que nos escuchan, leen la Biblia, los evangelios, Juan el Bautista, cuando bautizó, nunca invocó ningún nombre en el bautismo. Él solamente decía, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y eso lo confirma Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 19, cuando les dice a estos discípulos, Juan bautizó de esta manera. Pero cuando ellos oyeron que el bautismo era en el nombre de Cristo Jesús, se bautizaron nuevamente ese día. Mi hermano Calderón, realmente este tema es fascinante y nosotros nos podríamos pasar hablando horas de horas, porque en verdad apasiona hablar del nombre de Jesús, hablar del bautismo, que realmente hay perdón de pecado. No es que te encubre el pecado, sino que te perdona el pecado. El nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, porque no hay salvación en otro nombre. Así es. Mira mi hermano, ¿qué tal si en otro momento nosotros continuamos hablando sobre este tema? Ahora, mi hermana, háganos una invitación para la tarde. Ya tenemos en pocos minutos más el segundo culto de nuestra gran convención nacional aquí en la ciudad de Trujillo. Nos gustaría que nos invite a todas las damas dorcas que posiblemente desde sus hogares nos estén escuchando. Bueno, quiero invitarle a todas esas damas dorcas que están escuchando a través de este video en sus hogares. Les hacemos una cordial invitación a nuestra gran convención aquí en la ciudad de Trujillo. El culto comenzará a las 2:30 de la tarde. Están cordialmente invitadas. Vengan, reunámonos todos para ser llenos del Espíritu Santo en esta tarde, recibir bendiciones. Yo sé que el Señor Jesús estará presto a escuchar nuestra necesidad y también estará presto para bendecirnos grande y poderosamente. Este es su programa Vida Apostólica. Vida Apostólica. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias. Dios me lo bendiga a usted.